Es muy fácil cuando queremos vender cualquier tipo de productos online confundirnos con un montón de estrategias o cosas que se pueden hacer para vender más, ¿no? Pero en realidad todo se resume a unos principios, en realidad a tres problemas principales, ¿no? Estoy acá con mi perro, me mangué a mimos. Y estos tres problemas son el de tráfico, el de los leads y el de conversiones. Vamos a desarrollar profundamente, brevemente en este video, de qué se tratan esas tres cosas que son realmente las únicas tres métricas que deberíamos fijarnos si queremos vender o vender más, ¿no? Muchas veces. Entonces, no sé, por ejemplo, a veces que, no sé, los leads no me están llegando a llamadas, digo, no sé si tengo que crear más contenido en formato corto, no sé si tengo que subir más videos a YouTube, no sé si tengo que hacer mejores guiones para mis anuncios. Muchas veces es muy fácil pensar en soluciones antes de realmente ver el problema, ¿no? Entonces, si nos queremos volver de alguna manera marketers, o sea, vender, saber vender en el mundo digital y saber escalar una vez que hay ventas que funcionan, tenemos que ser muy habilidosos para poder detectar dónde está el problema y cómo hacerlo más eficiente, ¿no? Y siempre se resume a estas tres cosas: el tráfico, los leads y las conversiones. Entonces, vamos a empezar por ahí, ¿no? Una de las cosas que la mayoría de las personas, en mi opinión, ¿no? Trabajando en muchos negocios de servicios principalmente, se confunden a la hora de empezar un negocio o empezar a vender algo, es primero en pensar más en un producto o en qué vender antes de a quién le vendo y qué problema le resuelvo, ¿no? Y esto vamos a primero lo primero, que es la T, el framework TLC, lo vamos a tener acá presente durante este video. Tráfico es primero lo primero, es lo que primero hay que resolver. Si nosotros queremos que hayan personas comprándonos nuestros productos, tienen que haber primero personas que estén viendo lo que hacemos, ¿no? Tienen que estar viendo constantemente esos productos. Entonces, la primera es la T, la más importante de todas, que tiene que haber tráfico, tienen que haber personas viendo lo que hacemos. Y muchas veces el gran error que cometemos varios es pensar primero en un producto, ¿no? Y no tanto primero en el tráfico. Lo que te valida en el mundo digital hoy, el tráfico, es que realmente tenés un mensaje que es relevante. Entonces eso debería ser como uno de los principales desafíos. Obtener constantemente personas que estén visualizando un mensaje y que tengas un feedback positivo acerca de ese mensaje. Entonces lo primero que hay que pensar no es tanto el producto, hay que pensar primero en el mensaje, porque hay que pensar primero si hay interés del otro lado en lo que nosotros decimos y hacemos, ¿no? Entonces, primero es importante pensar en el problema de tu cliente y en quién es ese cliente, ¿no? Básicamente, y obviamente por qué canal o por qué vía vas a traer su atención. Entonces, una vez que tenés esto, puedes empezar a construir tráfico. Tráfico puede ser de la manera que quieras. Tráfico puede ser, por ejemplo, con anuncios, como trabajamos nosotros en Entre Preguntas, pero tráfico puede ser, por ejemplo, también orgánico. Entonces, si haces posteos en LinkedIn, por ejemplo, y tenés personas que constantemente ven lo que haces, puede ser con posteos de reels orgánicos, puede ser enviando mensajes constantemente a personas que no te conocen, por ejemplo, en LinkedIn, en Instagram, en la red que sea. Pero cualquier fuente de tráfico tiene que ser constante para que esto funcione y se pueda optimizar constantemente, ¿no? Pero primero lo primero, tráfico, ¿no? Y sin un buen mensaje no puedes tener el tráfico adecuado porque no vas a llamar la atención de las personas correctas, ¿no? Y ahí es cuando pasamos hacia la siguiente, ¿no? Vos vas a tener un montón de atención ahora que tenés un mensaje, ¿no? Lo pones ahí afuera, ya sea porque envías mensajes, porque pones anuncios, le pones dinero y te ven un montón de personas, o porque subís constantemente contenido, y las personas empiezan a ver ese mensaje, ¿no? Constantemente, ven ese mensaje. Pero bien, de todas esas personas, es muy probable que no todas estén interesadas en tu mensaje. Es más, no necesariamente tienen que estar todas interesadas en ese mensaje. Entonces, cuando nosotros vemos una persona que le interesa nuestro mensaje, la empezamos a categorizar como la siguiente pata de este framework, ¿no? Que es leads, ¿no? Un lead, o en inglés, lead en español sería potencial cliente, es una persona que tiene un poquito más de interés que la media de las personas que vieron ese mensaje, ¿no? Ya sean los mensajes, que le mandaste mensajes en frío, en tus anuncios, etc. Es una persona, por ejemplo, que te siguió en Instagram, que te comentó cierta palabra que vos llamaste a la acción en tu tráfico, una persona que te respondió si vos le mandaste un mensaje en frío, una persona que te respondió es un potencial cliente. Entonces, esa es una persona que está un poquito más avanzada que la persona random del tráfico y que tiene bastante más probabilidades de compra, ¿no? Si demostró interés del otro lado, ya sea comentándote o de alguna manera. Entonces, si vos tenés una fuente de tráfico, siempre tenés que tener una manera de identificar si ese tráfico se convierte en un lead, ¿no? Por ejemplo, te dejó tu email, te comentó, te mandó un mensaje, te respondió, lo que sea, ¿no?
Pero una vez que esa persona demostró el interés, bien, ya pasa a ser potencial cliente. Y ahora viene la magia, ¿no? Potencial cliente, obviamente, dentro de esos potenciales clientes muchas veces hay personas que solamente vienen a escuchar precios, personas que solamente le llamaste la atención y por inspiración, y como vos ofreces instancias gratuitas, por ejemplo, si vendés en llamadas, llegaron a tus llamadas. Entonces, pueden haber un montón de personas ahí, ¿no? Obviamente, dependiendo del negocio y dependiendo a qué tipo de audiencia estés apuntando, puede ser mayor la cantidad de leads en el tráfico, ¿no? Pero no está mal que sea una minoría, ¿no? Los leads. Y si vos estás teniendo mucho tráfico que se convierte en lead, a veces está bueno poner un poco más de filtros, ¿no? Un poco más de fricción entre que un tráfico se convierta en lead. Por ejemplo, yo a mis leads los llamo principalmente a las personas que están en llamadas, ¿no? Que llegan a llamadas de venta. Entonces, una persona que llega a una llamada de venta para mí es un potencial cliente. Si llegó a esa instancia y nosotros no la filtramos o la persona no se filtró con distintas series de filtros que tenemos nosotros, ya sea un video o ya sea filtros del formulario para agendar, por ejemplo, o esas cuestiones, sabemos que si esa llamada se tiene es con un potencial cliente, ¿no? Tenemos varios filtros para que, obviamente, los que no podrían llegar a ser clientes no lleguen a la instancia de llamada. Pero en nuestro caso, nuestra fuente son las llamadas, ¿no? Ahí es donde vemos los potenciales clientes. Entonces, ahora tenemos que pasar al siguiente paso, que es la C de conversiones. Dijimos tráfico, leads y conversiones, ¿no? La C es una de las más importantes y una de las más complejas también, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo generar una instancia de venta o no es lo mismo tener una persona que te comentó una palabra o que te respondió en un chat que se convierta en cliente. En lo que son negocios de servicios, principalmente se vende, cuando son high ticket, obviamente se vende a través de llamadas, ¿no? Es una de las maneras más eficientes de convertir un potencial cliente, alguien que tiene interés en lo que vos estás haciendo, en realmente un cliente, ¿no? Pero dentro de esa llamada, obviamente, a veces va mucho más allá de que vos seas un buen vendedor o que tengas un buen producto. A veces va una cuestión de que la persona tenga absoluta certeza y background, ¿no? Sobre todo los potenciales beneficios de tu servicio, sobre tus testimonios, sobre tu autoridad y un montón de cuestiones. Entonces, un lead, que es un potencial cliente, si llega a la llamada, obviamente, y querés que convierta, se abren un montón de variables, ¿no? Por lo general, antes de esa llamada siempre hay que hacer muy buena nutrición, siempre hay que asegurarnos de que la persona tenga mucha certeza y conciencia sobre su problema, por ejemplo. Tienen que entender en la situación en la que está y que si no hace nada al respecto probablemente siga ahí por mucho tiempo. Tiene que entender tu historia, tus casos de éxito, que tenés autoridad en el campo. En los mejores escenarios tiene que conocer ya tu metodología de trabajo, ¿no? Si tenés un BCL o espacios donde vos comentás sobre tu metodología de trabajo, estaría buenísimo que la conozca. Así, si llega a la llamada, te puede hacer preguntas mucho más específicas y realmente preguntas más concretas de cómo tu metodología se aplica a su caso y no sobre la metodología en sí, ¿no? Y obviamente tiene que haber una instancia de cierre en esa llamada, ¿no? Principalmente si vendes negocios, servicios de coaching o mentorías, es importante que lo hagas en una sola llamada. Hay personas que lo hacen en muchas llamadas, pero para mí no tiene mucho sentido. Realmente la persona tiene que llegar a esa instancia de conversión con toda la certeza posible de que vos sos la persona correcta para trabajar con él o con ella, que él está en el momento correcto para avanzar y que ya construyó cierta autoridad sobre vos y tu metodología de trabajo. Entonces es importante que en esa instancia ya tenga toda la certeza como por lo menos para avanzar, ¿no? En otros videos, cuando leo objeciones y eso, decía siempre, ¿no? Que si la persona realmente en esa instancia de venta, en esa llamada que tiene con vos o con alguien de tu equipo, no convierte, es muy, pero muy improbable. No digo que sea imposible, pero es muy improbable que convierta en el futuro, ¿no? Porque el momento de más certeza sobre que vos sos la persona indicada, sobre tu producto, sobre la metodología, sobre que él o ella está en el momento correcto para avanzar, porque se separó un espacio para hablar de estos temas, es en el momento de la llamada. Si no toma ningún tipo de acción en esa llamada, es probable que en el futuro encuentre 1001 razones para no avanzar y no hacer lo que tenemos que hacer. Siempre podemos encontrar atajos para eso, ¿no? Para no hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, nos aseguramos de que si la persona llega a llamadas de venta, siempre tenga toda esa certeza, no tenga todo el conocimiento, todo el background y toda la información posible para tomar una decisión en ese momento. Entonces, esos son un poco los 3 problemas que tenemos que enfocarnos constantemente si queremos vender más cualquier producto digital. Si vos tenés un e-commerce, por ejemplo, no creo que sea el caso si ya está acá, pero si vos tenés un e-commerce, es exactamente lo mismo. Un lead, por ejemplo, es alguien que entró a tu página y puso en el carrito algo para comprar, pero todavía no compró, ¿no? Lo tiene ahí en el carrito. Vos tenés su información, muchas páginas de e-commerce hacen eso, ¿no? Primero le piden el email y saben que si la persona dejó el checkout a la mitad, después los bombardean a mail para que aumente las conversiones, ¿no?
O después les hacen una campaña de retargeting a las personas que ya sumaron cosas en el carrito para recordarles que compren. Entonces, siempre tenemos que tener foco en esas tres cosas. Primera pregunta de todas, ¿me están viendo las suficientes personas? O sea, ¿hay personas constantemente viendo mi producto? Antes de tener el producto, ¿no? Primero tener el mensaje, ponerlo ahí afuera, mostrarle a las personas qué problema les querés resolver. Primero, tráfico, ¿no? Primera pregunta de todas, ¿me están viendo las personas suficientes? Segundo, si me están viendo las personas suficientes, de esas personas, ¿hay personas que podrían llegar a ser mi potencial cliente y que me demuestran interés en esto? Ya sea porque me dejaron su email, porque ponen en el carrito de compras el producto, porque me comentan la palabra simple en mis anuncios, porque me envían un mensaje por privado, me responden, etc. Ese tráfico, ¿se convierte en potencial cliente? Bien. Y si tengo suficientes potenciales clientes, la tercera pregunta, ¿estoy convirtiendo en los suficientes? ¿No? Ahí obviamente va a depender de qué consideres potencial cliente. En mi caso son las llamadas de venta. Entonces, la conversión para mí tiene que estar arriba de un 30%, por ejemplo, y eso tiene que ser como base, ¿no? Entonces, yo sí veo que mi conversión está, no sé, más abajo de eso. Bien, tengo que hacer más esfuerzos en todo lo que tiene que ver con la nutrición, con que las personas que lleguen sean las correctas, filtrar a más personas si es necesario. Entonces, sé muy bien dónde poner el foco. Cuando nosotros entendemos el problema, hacer avances significativos en esto es mucho más relevante. Si vos contratás un mentor o cualquier persona que te coachee en cualquier aspecto de la vida, lo que debería hacer es principalmente ayudarte a detectar problemas y a poner el foco en las cosas que importan, ¿no? Si vos me contratás a mí, por ejemplo, yo te voy a hacer ver estas tres cosas. Veamos tu tráfico, veamos tus leads y veamos tus conversiones. Y ver efectivamente dónde hacer foco para hacer los mayores avances significativos con la menor cantidad de esfuerzo posible. No me malinterpretes, igual hay que poner mucho trabajo, obviamente, pero muchas veces ponemos mucho trabajo en las cosas incorrectas. Si nosotros ponemos mucho trabajo en las cosas correctas, el avance es muchísimo más veloz. Espero que te haya gustado este video y que te acuerdes muchísimo de las siglas TLC, tráfico, leads y conversiones, si querés aumentar tus ventas en el mundo digital. Si querés trabajar con nosotros o conocer un poco más lo que hacemos, tengo un video ahí oculto en YouTube, no oculto, en la página principal, que muestra un poco nuestra metodología de trabajo. Y si ya la conoces y te gustaría trabajar con nosotros, puedes agendar una llamada gratuita con el link de abajo. Se te van a hacer un par de preguntas y si esto es para vos, avanzar hacia una llamada de diagnóstico. Espero que te haya gustado muchísimo, dejarle like, subscribe y todo eso y nos vemos en el siguiente. Adiós.